Dios les bendiga, mis almas poderosas. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto a esta hora de la madrugada. Cuéntenme si estamos bien de sonido, si me escuchan. Un abrazo gigante. Qué honor, qué honroso momento hemos estado en este tiempo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esta poderosa oportunidad que nos da de levantarnos en esta búsqueda con Él en esta madrugada. Gloria al Señor. Oh, Santo Dios de Israel, por acá se me regó un poquito de... Un abrazo gigante, mis amadas poderosas. Dios les bendiga, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Un abrazo gigante. ¿Cómo amanecen? O no me digan si pasaron de largo y no han dormido. Dios les bendiga, bendiciones. ¿Cómo están? Un abrazo gigante, amadas poderosas. Dios les bendiga, bendiciones a cada una de ustedes. En este tiempo de adoración, en este tiempo de búsqueda, en este tiempo donde nos presentamos delante de la presencia del Señor, donde nuestras agendas y nuestros tiempos son completamente diferentes al resto, ¿cierto? Sabemos que muchas personas no se han conectado en esta madrugada porque seguramente se acostaron tarde. Y qué bendición poder tomar esa iniciativa de ese compromiso. Yo le puedo decir a usted que si usted se ha comprometido en estos 15 días de no bajar la guardia y de seguir en esta búsqueda y de retarse a usted misma, si usted logra hacer este reto, déjeme decirle que podemos hacer cualquier otro, porque es un compromiso directo con el Señor donde hemos dicho, Señor, me levanto, Señor, a buscarte. Un niño nos es dado, y la palabra lo dice en Isaías 9, Isaías 9, el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el mismo que muchas personas a esta hora están completamente ebrias, muchas personas en esta hora no saben, no tienen conciencia del mundo porque están celebrando aparentemente un nacimiento de Jesús, pero lo último que están pensando en este momento es el nacimiento de Jesús. Porque cualquier excusa es tema para decir, es para hacerlo para Dios, pero realmente tenemos que ser conscientes qué es lo que estamos haciendo para el Señor, qué es lo que realmente hacemos para el Señor. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, sí, nació hace mucho tiempo, pero también fue crucificado. Muchos están celebrando el nacimiento, pero nosotros celebramos no solo su nacimiento, celebramos la resurrección en esa cruz del Calvario. Esa cruz que nos es permitido a nosotros entender este sacrificio poderoso que el Señor hizo en la cruz. Esto no se puede quedar en ropa, en zapatos, en festividades, en comida, en colores, en visitas. Esto no se puede quedar en esto. Esto no se puede quedar solamente en esto. Esto se tiene que entender realmente cuál fue el propósito de la venida de Cristo. Si muchos quieren celebrar ese nacimiento, si muchos quieren celebrar y quieren aprovechar cualquier circunstancia para celebrar un nacimiento, lo mejor que podemos hacer es en obediencia, en santificación a ese Todopoderoso, a ese Creador de los cielos y de la tierra, a ese que nos ha dado la vida, a ese que hoy en esta madrugada, sin importar la hora, nos hemos levantado porque hemos recordado ese poderoso sacrificio de la cruz. Es importante entenderlo. Y es importante, muy importante, hablarlo. Hay dos hombres en la escritura, hay dos hombres, pero hay un solo propósito. Hay dos hombres de la historia, pero hay un solo propósito. Amén. Y estos dos hombres, hoy vamos a hablar de estos dos hermosos hombres que a muchos no les gusta Judas, pero Judas cumplió un papel muy importante. Y vamos a ponerlo ahí al lado, Judas con Pedro. Vamos a poner a Judas y a Pedro, dos hombres, pero un solo propósito. Y es que se tiende a criticar y somos de los que decimos, ¿cuántos Judas en la mesa? ¿Cierto? ¿Cuántos como Judas, pero cuántos como Pedro? Y todos queremos ser como Pedro, que seguramente lo negamos en algún momento, pero ¿cuántos también como Judas, que lo entregamos y lo vendimos por cualquier moneda? Y lo vendemos por cualquier situación y lo vendemos por cualquier cosa. Y qué linda la palabra y qué linda la escritura. Y hoy quiero que nos enfoquemos en estas dos situaciones, en estos dos hombres que cumplieron un propósito, un propósito. Y estos dos hombres vemos en la escritura del Señor. Vamos a ir a la palabra
La palabra nos dice, vamos a ir a Mateo. Si nosotros nos damos cuenta, Mateo tiene una conversación con el Señor, porque en Mateo 16, del 22 al 24, Pedro tiene una conversación con el Señor. Entonces Pedro tomándole aparte, Mateo 16, del 22 al 24, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Él hablaba sobre ir a la cruz. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítese de delante de mí, Satanás. Jesús, hablando y diciéndole a Pedro, lo reprendió. Le dijo, espera un momentico, aquí hay un propósito y usted aquí no me va a venir con este cuento de querer venir a salvarme. No, Señor, aquí el Salvador soy yo. Así que hágame el favor, quítese delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos la reprendida que se ganó Pedro por pretender ayudar a Dios, cosa que nos pasa a nosotros y que queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita de nuestra ayuda. No necesita de nuestra ayuda. Ayer estaba recostada así con Salo, hablando con Salo, y yo, y Salo, me duele como la cabeza. Salo, ora por mí, le dije. Entonces, Salo, Señor, toma mi mamita, Señor, guarda a papá. Y empezó a orar como ora un niño, como ora un niño. Y entre la oración yo la escuchaba y dijo, Dios, Señor, y tú también cuídate. Me llamó mucho la atención esa parte de la oración, que Salomé en su oración estaba pidiéndole a Dios que se cuidara a él también. Señor, y tú también cuídate mucho, cuídanos a nosotros. Ay, me pareció tan tierno, me pareció una oración, porque las oraciones de los niños son tan honestas. Y nosotros, nos pasa eso, nosotros queremos cuidar a Dios, ¿cierto? Como que Dios, yo te quiero ayudar y Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que todo, absolutamente todo, fue muy bien organizado, con un propósito específico para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra salvación. Amén. Entonces, qué lindo es que yo entienda que los propósitos del Señor, si ha de usarse a Satanás, se usa. Y aquí vemos entonces el Señor reprendiendo a Pedro. A un Pedro y diciéndole, quítate de mí, de delante de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. Y también vemos que el Señor, miren esta parte de la escritura, Juan 13, del 26 al 30. Y respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás, después de que Jesús le dio el bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A Pedro lo reprende, porque Pedro de querido, no, pero ¿cómo vas a, te reprendo, te callas, Satanás? Y a Judas le dio pan, y al darle el pan, Satanás entró en Judas. Y son parte de la historia de esta poderosa historia de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliera el propósito. Y vemos que hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Así como Pedro le niega 3 veces, se arrepiente. Así Judas también, después de haberle entregado, se arrepiente. Con 2 arrepentimientos completamente distintos, ¿cierto? 2 arrepentimientos con 2 diferentes finales. Me gusta mucho cuando Ana dice en Samuel, en Primera de Samuel 2, vamos a leerla en la Reina Valera, en Primera de Samuel 2, donde Ana ora y dice,
Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse en príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Todo es por él, todo es gracias a él. El Señor todo lo hace para él. Todo fue permitido por él. Mateo, mi querida Charlotte, Mateo leímos Juan 13, Mateo 13, no, Juan 13, el 26 al 30, cuando Jesús le dice a Judas que le dará el pan mojado, y cuando le da el pan entra Satanás en él. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con él, Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, y le dijo a los que estaban allí también, que estaban con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Claro, porque cuando nos queremos parecer a Jesús, nos parecemos, pero cuando sabemos cómo comportarnos para no parecer a Jesús, de una vez sabemos cómo actuar. Eso le pasó a Pedro. Pedro lo negó 3 veces, y a la tercera le dijeron: no, pero es que tú te estás pareciendo, tú te pareces a él. Entonces él empezó a parecerse al mundo. Y cuando yo me parezco al mundo, niego a Jesús. Cuando yo me parezco al mundo, niego a Jesús. Y es algo que yo debo empezar a analizar en mi vida. ¿Yo me estoy pareciendo al mundo? Si yo me parezco al mundo, estoy negando a Jesús, no estoy vivificándolo, no estoy mostrando la obra de Jesús, estoy negándolo. Y esto le pasó a Pedro. Verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se recordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Esa palabra que nosotros leemos en la Escritura, que nos acordamos cuando cometemos un error, cuando pecamos con el Señor, y nos acordamos de esa Escritura que está allí para cada una de nosotras, y decimos: wow, Señor, Padre, me acordé que he pecado solo contra ti. Solo contra ti he pecado, Señor. No he pecado contra más nadie. Y el Señor nos recuerda en la Escritura y nos muestra. Y Pedro se acordó. Pedro se acordó. Y cuando se acordó, lloró amargamente, porque dijo: pequé contra ti. Cuando hay un lloro de esta manera, de una manera amarga, podemos ver que hay un arrepentimiento genuino. Hay un arrepentimiento genuino. Y también podemos ver tipos de arrepentimiento, ¿cierto? Y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Aquí vemos a un Pedro que llora amargamente porque se dio cuenta del error. Y vamos a ir a ver la muerte de Judas. Judas también se dio cuenta que cometió un error. Judas, el que había entregado viendo que era, y eso lo vemos en Mateo 27 del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros?
allá tú. Esta partecita es supremamente importante porque tú pecas, cometiste un pecado, es tu problema, es tu problema. Tú pecaste, allá tú, ya lo hiciste, ya lo hiciste. Cada uno tiene que ser responsable de sus pecados y cada uno debe ser responsable de no dejarse inducir por el entorno. Porque cuando tú pecas, el pecado es tuyo, solo tuyo, y tú vas a pagar las consecuencias de tu pecado, solo tuyo. Allá tú, y arrojándole las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho en el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del preciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hubo arrepentimiento y hubo una muerte física. Aquí vemos dos hombres que cometieron errores. Uno tratando de querer ayudar a Jesús para que no fuese al madero, y el Señor lo reprende. Otro que está en el propósito para llevar al Señor al madero. Me gusta mucho Samuel cuando Ana hace esa oración y el Señor dice en el verso 6, 1 Samuel 2 en el verso 6, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y subir. Jehová es el dueño de todo, Él levanta del polvo al pobre. El Señor es el que sostiene las columnas de la tierra. Todo en esta vida tiene un propósito de parte del Señor. Y nosotros necesitamos aprenderlo a entender esos propósitos. La gente habla mucho de Judas y parece ser que es el personaje más repudiado de la historia de la humanidad. Es el personaje bíblico más repudiado de la historia de la humanidad. Y no nos damos cuenta que de tantos personajes de la historia que cometieron errores, Judas también se arrepintió. Se arrepintió. Y no muchos, por decir una Jezabel no se arrepintió. Una Jezabel no se arrepintió. Muchos en la Escritura vemos que no se arrepintieron de sus malos procederes, no se arrepintieron. Y esta parte de la historia, como es Judas y Pedro, dos hombres con un mismo propósito. Y qué bendición que nosotros podamos entender cómo vamos nosotros en la historia de nuestra vida, en este propósito en la vida de Cristo. Cómo está nuestro proceder en nuestra vida. Cómo estamos en la historia después de haber recibido, conocido y aceptado a Cristo en nuestra vida. Entender el sacrificio de la cruz, entender ese niño que nació pero que no se quedó niño, que creció, que fue crucificado, que fue nacido al tercer día y que hoy reina en los corazones, que hoy reina en la vida de aquellas personas que han decidido recibirle y que han decidido caminar en su obediencia y en su santificación. Que el Señor, en su eterna misericordia, nos permita seguir entendiendo cuál es el propósito en que nosotros le hayamos recibido y le hayamos conocido. El Señor murió, nació en esta tierra y murió por toda la humanidad, por toda la humanidad, por toda la humanidad.
Y toda esa humanidad que el Señor ha dejado un legado y ha dicho, id y predicad, id y contad. Todos contemos la poderosa obra que el Señor ha hecho en nosotros, que la poderosa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo estás contando tú esa poderosa obra que Dios ha hecho en tu vida? La contamos a medida que contamos la obediencia de Dios, nuestra manera de vivir. Y que el Señor nos ayude, porque seguramente, y sí, estamos en ese perfeccionamiento, en ese caminar, aprendiendo a entender y a vivir la vida conforme a su voluntad. Nuestra vida vive en torno a Cristo, a Cristo. Entonces, ahí vamos a ese versículo que lo hemos leído en Gálatas 2:20 y ha sido en este semestre, ha sido, y con ese versículo cerramos el año, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos pudimos haber quedado en el nacimiento de Cristo, pero al Señor no le interesa que nosotros estemos quedándonos solo en el nacimiento, en la parte de su historia del nacimiento. El Señor necesita que usted y yo vivamos la mejor parte de su historia de la vida de Cristo, que es crucifixión. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. No tiene sentido que yo celebre el nacimiento de Cristo cuando no estoy crucificada con Él. No tiene sentido. No tiene sentido que yo esté celebrando el nacimiento de Cristo cuando yo no me he crucificado con Él. Porque si Él nació con un solo propósito, ser crucificado para darnos la remisión a nosotros, para permitirnos a nosotros darnos esta salvación. Ese es el verdadero propósito del haber nacido. Y cuando yo me crucifico con Él, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que le recibí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Caminar en esa obediencia, porque el que cumple su palabra le he llamado hijo. Porque el que hace su palabra, porque el que cumple sus mandamientos, ese será llamado hijo. Pero es mucho más fácil recordar el nacimiento cuando no quiero crucificar la carne. Es mucho más bonito, mucho más festivo, mucho más folclórico recordar solo el nacimiento. Y por eso se ha convertido en una tradición a nivel mundial el solo recordar el nacimiento, porque en el nacimiento, si yo solamente lo recuerdo, si yo me quedo en ese nacimiento, yo necesito aprender a entender que Él no solo vino para nacer, Él vino para ser crucificado, para nosotros recibirle, para crucificarnos juntamente con Él. Esta es la parte más importante de la historia. Y recordamos en diciembre, una fecha que está estipulada, recordamos su nacimiento. Y en mayo, ¿cierto? En abril, la Semana Mayor, recordamos su crucifixión. Y estamos en esos ciclos, ¿no? De recordar su nacimiento y luego recordar su muerte. Pero la manera de recordar su nacimiento y muerte es cuando yo obedezco su palabra. Es cuando yo vivo en esa obediencia, en esa santificación, en ese perdón, en ese amor, que amemos unos a otros. La importancia de entender y no quedarnos solo en temporadas de la vida, temporadas ficticias, por eso es muy bonito recordarlo. Pero más que recordarlo, el Señor quiere que lo vivamos. Eso es lo que el Señor quiere, que cada una de nosotras vivamos en carne propia su nacimiento, su muerte, su crucifixión, la obediencia a quien le hemos recibido. Amén. Así que la invitación en esta madrugada es que nos gocemos en recordar la poderosa obra de Dios,
en gozarnos en que el Señor nos permitió hoy levantarnos en esta madrugada y decirle, Señor, gracias. Gracias porque seguramente su estilo de vida cambió. Gracias porque desde el momento que usted recibió a Cristo, su estilo de vida cambió. Porque usted tiene y sus prioridades en su vida cambiaron. Porque usted entendió el modelo que Dios quiere para sus hijos. ¿Está mal celebrar? No, no está mal. No estamos hablando de que si está mal o está bien. Lo único correcto es crucificarnos con Él, vivir en obediencia para Él, recibirle a Él y entender que todo hace parte del propósito. Y que ese propósito, todo ese propósito desde que nació hasta que fue entregado, fue negado, fue crucificado, fue resucitado, era que nosotros le recibamos, era que nosotros entendamos cuál era su propósito para mi vida y para tu vida. Recordarlo hoy, seguirlo recordando con nuestra manera de vivir, en nuestra obediencia. Cristo no murió en diciembre ni en enero, se dice que puede ser en septiembre, en octubre, no hay fecha exacta, porque yo no me imagino la romería donde realmente hubiese una fecha exacta del nacimiento o muerte de Jesús, del nacimiento, porque si no, quién sabe cómo hubiese sido. Pero lo único que el Señor pide de nosotros es esa obediencia. Recordémoslo, recuérdalo haciéndole una cena con su familia, recuerde despidiendo el año, recuérdelo todos los días. Todos los días recordamos al Señor. Todos los días recordamos ese sacrificio en la cruz y lo recordamos con nuestra obediencia, con nuestra entrega, con nuestra santificación. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por esta madrugada, por este tiempo. Ahorita usted puede terminar el en vivo y va y se acuesta y se levanta a las 10 de la mañana. Delicioso, pasa en familia. Y sigamos siendo esas cartas leídas con los nuestros, revelando realmente nosotros cuál fue ese nacimiento, cuál fue esa crucifixión, esa muerte y esa vida que aún está en nosotros, que aún está en nosotros. No nos podemos quedar como niños espirituales. Hemos crecido en Cristo, le hemos recibido y hoy estamos aquí en esta búsqueda, presentando nuestra familia en agradecimiento al Señor. En agradecimiento al Señor por este año que el Señor nos ha permitido. Estamos a menos de una semana, Hoy en 8 días ya se ha acabado el año. Hoy en 8 días ya se ha acabado el año. Así que recordémosle al Señor, solo al Señor, esta poderosa obra que solo ha hecho Él y lo recordamos. Amén. Gloria al Señor por este tiempo. Santo Dios de Israel, te damos gracias. Gracias te damos en esta madrugada, en este tiempo, Señor Jesús, por esta poderosa oportunidad que tú nos has dado de levantarnos, de buscarte, de recordarte. Señor Jesucristo, hoy te recordamos. Hoy vivimos, Señor, en ti. Te agradezco profundamente, Señor, por mi vida, por mis hijas, por mi familia, por mi hogar, por cada poderosa, por sus hogares, por sus familias, por sus hijos. Señor, por sus vidas espirituales, por nuestras vidas espirituales, Señor Jesús. Gracias te doy en esta madrugada, Santo Dios de Israel, porque te recordamos, Señor Jesús, todos los días. Y te recordamos, Señor, con nuestra vida. Con nuestra vida, Señor Jesús, te recordamos. Recordamos ese poderoso sacrificio en la cruz. Recordamos, Señor Jesucristo, que hemos sido crucificados juntamente contigo. Señor, que hemos nacido en ti, Señor Jesucristo. Que hemos entendido cuál es el propósito de esto que se llama vida, para llegar a esa vida eterna, Señor, que viene solo de parte tuya. Gracias, Señor, te doy en esta madrugada. Gracias, Señor, te doy en este tiempo. Gracias, Santo Dios de Israel. Quédate con cada una de nosotras, llénanos completamente de ti, guárdanos, Señor, y que podamos cumplir a cabalidad tu palabra en obediencia, Señor, en obediencia, en santificación, en búsqueda, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Santo Dios de Israel, en esta madrugada. Señor, que seamos esas cartas leídas con los nuestros. Ayúdanos a caminar contigo siempre, Santo Dios de Israel. En tu nombre, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal a todas, a sus familias. Que pasen un excelente día festivo.
al lado de los suyos. Un abrazo gigante, siendo la voluntad del Señor. Nos vemos mañana en un poderoso tiempo de maratón de Poderosa en la intimidad con Dios. Estamos a menos de 7 días de que se acabe este último año. Sigamos en esa búsqueda, presentando nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras vidas, y que el Señor tenga bendiciones hasta que sobreabunden para nosotros, los nuestros, en este 2024, y que la obediencia siempre sea nuestra disposición delante del Señor. Amén. Un abrazo gigante, mis amadas poderosas. Dios les bendiga y bendiciones de lo alto. Que descansen y que tengan un feliz día. Nada nos detiene. Somos tu voz radio. Lejos de las preocupaciones. Ser